Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez. Seguimos trayendo partidas de este magnífico torneo online, el Crypto Cup, que está sucediéndose en estos días. Esta tarde comenzarán los cuartos de final, pero traemos una partida más sobre los preliminares que ocurrió en el día de ayer. Estamos en la última ronda y la verdad que para ponernos en situación, Magnus Carlsen tenía que ganar sí o sí esta partida para pasar a cuartos de final, ya que si no quedaría fuera del torneo. Por otro lado, en caso de conseguir medio punto y hacer tablas, pues de alguna manera dependería de otros jugadores y de otras partidas. Por lo tanto, casi en la cuerda floja, y Radjabov con piezas negras pues estaba un poquito mejor que Carlsen respecto a la clasificación, pero buen seguro medio punto o un punto pues le consolidaría y podría pasar a cuartos de final sin problemas. Por lo tanto, ambos jugadores interesados en sumar puntos. La partida ya en el tablero con este E4 y bueno, también comentar que al finalizar la partida, antes de que termine el vídeo, os pongo los cuartos de final para ver los emparejamientos que son súper interesantes. Ya en el tablero E4 por parte de Carlsen, y Radjabov juega la siciliana con C5, caballo F3, caballo C6, jugadas de desarrollo. Si las blancas juegan este D4 entramos en variantes abiertas, no obstante Carlsen opta por este caballo C3 y entramos en una variante cerrada. La partida continúa con este E5, alfil C4, ya colocando un alfil muy potente. Sobre todo en caso de que las negras se enroquen en corto, tocarían en F7, también al rey en G8, y de alguna manera este alfil controla también esta casilla de E5 en caso de que el caballo de C3 salte en algún momento. Además, los peones de C5 y E5 ya están más adelantados, por lo tanto, al menos por parte de peones no tendrían ningún impedimento. Tras estos movimientos se juega alfil E7, jugadas de desarrollo D3, caballo F6, permite el enroque, jugada de desarrollo y además cierto control sobre la casilla de D5. De momento ambos jugadores enrocan a sus reyes y tras estos movimientos viene este caballo de 5 por parte de Carlsen. Aquí se juega D6 en la posición y C3 por parte de las blancas. Como vemos también en algún momento el caballo de C6 podría saltar a D4 y Carlsen con este movimiento lo evita. Además, este movimiento de C3 puede acompañar en algún momento al empuje de peones en el flanco de dama con un B4. Por lo tanto, tras estos movimientos se juega torre B8, aquí las negras quieren expandirse en el flanco de dama, quizás jugar este B5, expulsar al alfil de C4 y así ganar algo de espacio. De ahí que Carlsen juegue este A4 para controlar dos veces la casilla de B5 y evitar ese movimiento por parte de las negras. Y aquí Radjabov captura en D5. Tras la recaptura por parte del alfil F6, como veíamos este alfil tampoco tenía muchos movimientos, ahora una vez que ya no está este caballo, pues tiene más libertad, ¿no? La partida continúa con este torre E1, torre E8, de alguna manera en algunas jugadas están jugando simétricamente, activan sus torres y de alguna manera también están jugando tranquilamente, ¿no? Viene este alfil de 2 por parte de Carlsen, caballo E7, y aquí la idea de Radjabov tras este movimiento es llevar su caballo a F4 vía G6. Por el camino está tocando el alfil de D5, Carlsen lo tiene que retirar, lo lleva a C4, caballo G6 por parte de Radjabov, y aquí viene este B4 que comentábamos anteriormente. Por parte de las negras se juega este B6, B5 cerrando en el flanco de dama. En algún momento, aunque no ahora, sí que a medio o largo plazo podría llegar a alguna ruptura por parte del peón en A5 y así abrir la posición y controlar, al menos de momento, la columna A con una de sus torres. La partida continúa con alfil E6, un buen movimiento por parte de Radjabov. Su alfil no estaba haciendo mucho, al menos de momento, y de alguna manera este alfil puede ser bastante molesto para las negras. Por lo tanto, enfrenta alfiles. Carlsen captura en E6 y aquí hay dos maneras de capturar, con la torre como pasa en la partida o con el peón de F7. En caso de capturar de esta manera es verdad que se han doblado peones, pero en algún momento jugando un D5 o incluso si las blancas no capturan se podría jugar un D4 buscando algún cambio de peones y desdoblando los peones
que están en la columna E. No obstante, esto no pasa en la partida, ya que Rayabov captura con su torre y tras estos movimientos se juega este C4. Como vemos, la estructura de peones tanto de las negras como de las blancas es simétrica en el flanco de dama y en el centro, y de alguna manera toda la posición está cerrada. En algún momento podríamos pensar en hacer algún movimiento con D5, pero realmente hay bastante control por parte de los peones blancos. Tampoco las blancas pues podrían jugar este D4, ya que al igual pues hay dos peones controlando la posición. Por lo tanto, no hay mucho que hacer en el flanco de dama ni tampoco en el centro. Además, como vemos, pues todos los peones de Carlsen están en casillas blancas para que este alfil tenga más movilidad. Y pasamos al flanco de rey. Bien, este caballo F4, como vemos, se está tocando en D3 y quizás podríamos pensar en una captura por parte del alfil, pero tras la recaptura por parte del peón se abre la diagonal, esta torre está tocada y de alguna manera estaría ya ganando casillas en el flanco de dama. Aunque más adelante veremos una posición o una situación similar, de momento esto no pasa en la partida. Se juega este dama B3 defendiendo al peón de D3 y tras estos movimientos Radjabov se lanza al ataque en el flanco de rey. Primero juega este G5, refuerza la presencia de este caballo en F4 y tras esta jugada se juega alfil E3. La idea de este movimiento es liberar esta casilla para el caballo, ya que en la próxima jugada es atacado por el peón de G4, se tiene que retirar y aquí Carlsen va a intentar colocar su caballo en G3. La idea es volver a traerlo a la defensa donde se encuentra su rey y aquí Rayabov mientras tanto aprovecha y juega este H5, acompaña al peón de G4, además puede venir un H4 en cualquier momento, por lo tanto de alguna manera está en una posición si no dominante pues sí de iniciativa, ¿no? Por parte de las negras. Caballo F1 continúa la partida para quizás este caballo G3, pero tras jugarse H4 pues se evita dicho movimiento y la partida continúa con este dama D1. Como vemos, el peón de G4 antes estaba defendido por el peón de H5, ahora no, puede ser un blanco fácil para la dama y aquí Radjabov hace este movimiento que es muy interesante y es alfil G7. No controla este peón, pero tampoco se debe capturar. Carlsen no lo hace, ya que si dama por G4 se podrían meter rápidamente en un problema. Las negras juegan torre G6 y una vez se retira la dama se está controlando esta casilla de G2 y no se puede remediar. Dama F3, caballo por G2, en la siguiente jugada te están haciendo una descubierta bastante molesta, tampoco se podría evitar y tras rey H1 por ejemplo pues te están ganando la calidad por ejemplo. Por lo tanto, con algún problema de movilidad, Magnus Carlsen está apretando bastante bien Radjabov de momento la posición y esta continúa con este alfil C1. Si Carlsen antes daba esta casilla de D2 para el caballo, ahora da al caballo esta casilla de E3 para que quizás salte a F5 y por el camino esté tocando a este punto de G4 junto con la dama. De momento, tras estos movimientos se juega este torre G6, como habíamos visto en la línea anterior, y si nos fijamos cómo están colocadas todas las piezas de Magnus Carlsen en la primera fila, de alguna manera Radjabov está haciendo un empuje bastante inteligente. De momento este peón está defendido. Tras estos movimientos se juega en la posición este caballo E3 que hemos comentado con doble ataque sobre el peón de G4 y aquí muy rápidamente podríamos pensar por qué no las blancas hacer algún movimiento con sus peones para enfrentarse a este ataque negro. Rápidamente, si jugamos por ejemplo aquí un H3, el problema es que te están jugando G por H3, se abre la posición y realmente estás en muchos problemas, ¿no? También para las piezas blancas, si lo haces por el flanco o por el peón de F, que también puede estar defendido por la dama, nuevamente te capturan y el problema es que esta dama tampoco va a defender la casilla de G2 o tendría que ser cambiada, perderían bastante material las blancas y con ello la partida. Aquí podríamos pensar con un alfil por F4,
pero por parte de las blancas para intentar resolver un poquito la posición. Y aquí, antes de recapturar este alfil, se puede jugar esta casilla de este peón, llevarlo a F2 con jaque. Hay que capturar, ya que si te retiras pues hay una captura y pierdes pieza, por lo tanto extraes al rey hacia afuera y aquí, tras recuperar la pieza perdida en F4, por supuesto, las blancas pueden jugar, por ejemplo, un dama F3. Se controla de momento la casilla de G2 de un ataque de la torre, también de alguna manera se ha parado a este peón de un posible avance, y aquí las negras podrían jugar este dama G5 para meter más presión en G2, aunque de momento está cubierto por dama y rey. Por lo tanto, se puede jugar esta intermedia, por llamarlo de alguna manera, alfil de 4. El rey prácticamente no tiene salidas y se tendría que venir a E2. El tema es que el rey ya no defiende en G2, dama G5 ahora sí, con doble ataque sobre este peón, y las negras están bastante bien en la posición. Por lo tanto, peones de H ni de F son muy interesantes de mover, y si haces por último rápidamente este G3, pues hay varias posibilidades. Quizás caballo H3 jaque, si rey H1 estás perdiendo la partida, ya que te están dando un jaque y capturando la dama en la siguiente jugada, y si aquí mueves el rey a G2 defendiendo la casilla de F2, pues te puede venir directamente este dama F6 tocando por dos veces la posición. Y por ejemplo con un torre A2 se recomienda defenderlo, pero de alguna manera las piezas blancas estarían bastante atosigadas, ¿no?, en la posición. Por lo tanto, tras este torre G6, peones, al menos en esta posición, no se deben mover por parte de las blancas, y la partida continúa con este caballo E3. Como comentamos, se toca dos veces el punto de G4. Además, este caballo no a esta casilla quizás que está cubierta por el caballo negro, pero sí a F5 podría saltar. Por lo tanto, tras todos estos jugadas, se juega en la posición este dama D7 con doble control sobre el punto de G4 con la dama y la torre, y aquí viene este caballo F5 que comentamos. Por un lado toca en G7, perdón, al alfil, también está tocando en H4, alfil F6 para defenderlo, y de alguna manera Carlsen ya está resolviendo, si no los problemas de ataque, sí que está viendo un poquito la luz, ya que con este movimiento, como vemos, este caballo está en casillas blancas, el alfil es de casillas negras, y de alguna manera es intocable. Para intentar eliminar este caballo tendrías que reubicar el caballo de F4, hacer varios movimientos. Por lo tanto, de alguna manera está viendo la luz. La partida continúa ahora en el flanco de dama con este A5, como comentábamos en algún momento, para hacer alguna ruptura, y rey H7 por parte de Rayabov. No está interesado en capturar, ya que en caso de hacerlo podría venir este torre por B5, tocando junto con la dama, por ejemplo, pues el punto de B7, y si se defiende torre B7 tienes este torre A6 con doble ataque sobre el punto de D6, también algo molesto para las negras. Podrían defenderlo con un alfil E7, perdón, con un alfil D8, ya que también esta torre entraría al juego, pero de alguna manera la presión pasaría a las negras, ¿no? En caso de, por ejemplo, defender la posición con torre B6 para evitar o controlar esta casilla de un posible avance de la torre, pues en esta ocasión las blancas pueden jugar dama A4 y meten presión sobre el punto de B7. Por lo tanto, al menos de momento, prefiere no tocar nada Rayabov en el flanco de dama, juega este rey H7, también en algún momento la segunda torre podría venir a la columna G, doblarse torres, etc. Aquí Carlsen aprovecha para abrir la columna A por B6, A por B6, y viene este alfil E3. Posteriormente, si recordáis y habíamos comentado que estos movimientos no eran posibles, ya que había bastante control por parte de las blancas en D5 y por parte de las negras en D4, todo esto ha cambiado ahora, y aquí viene un movimiento espectacular bajo mi punto de vista por parte de Rayabov, y es este D5. Y lo que cambia la situación de antes que comentábamos, que no era posible, ya que simplemente una captura pues ponía en ventaja a las piezas blancas, por ejemplo, la diferencia es este caballo. Y si aquí en la posición tras este D5 que se juega en la partida, vamos a ver rápidamente qué pasaría si capturas con el peón de C. El tema es que las negras tienen este movimiento, capturan o recuperan el peón, y en caso de que se capture por parte de las blancas se deja defender este caballo, y las negras
junto con la dama recuperan la pieza perdida. Además, las blancas tienen dos peones doblados y realmente pues no sería aconsejable, ¿no? En caso de capturar con el peón de E, pues pierdes directamente la partida y la pieza tras el siguiente movimiento. Por lo tanto, un D5 súper interesante, muy acertado hacerlo en este momento. Y tras estos movimientos, Carlsen decide capturar en F4 y tras E por F4, como vemos, se abre la diagonal para el alfil. Por lo tanto, la torre de A1 está tocada. Carlsen lo permite ya que captura en D5. Como vemos, tiene peón de más en esta posición, pero está perdiendo la calidad tras estos movimientos que pasan en la partida. Pero hay que recordar, y como comentábamos, que este caballo es bastante fuerte en la posición. Por lo tanto, ahora, si quieren las negras eliminarlo, tendrían que devolver la calidad. De alguna manera, Carlsen pues, ha jugado también sus bazas y tras estos movimientos se está tocando el peón de H4. La partida continúa con torre E8. Quizás si las negras juegan este H3 para evitar dicha captura, aquí la partida o la línea podría continuar con caballo H4 tocando la torre y si torre H6 simplemente G3. Las blancas nuevamente pues han generado aquí un pequeño fortín y de alguna manera pues están muy tranquilas en la posición manteniendo este caballo rotando entre estas dos casillas. Por lo tanto, aunque Rayabov ha empujado por el centro, pues Carlsen está teniendo sus recursos. Tras estos movimientos, como decíamos, se juega torre E8, permite la captura en H4 y así lo realiza Carlsen. Por lo tanto, por la calidad, Carlsen ya cuenta con dos peones y la partida continúa con este torre G5, ya que la torre está atacada por el caballo y tras jugarse G3 en la posición, se juega F3 para cerrar la misma. Ahora viene un movimiento interesante por parte de Carlsen y es este H3. Realmente, aunque parece atractivo capturar, no se debe capturar, ya que tras rey H2, pues realmente estos peones están ya sin estar juntos, ¿no? Sin estar conectados y además sirven de alguna manera como propia barrera para las piezas negras que prácticamente no tienen entrada. Es verdad que tienen mucho control sobre esta casilla de G2, pero de alguna manera es impenetrable esta posición para las negras. Por lo tanto, tras este H3, volviendo a la partida, se decide jugar torre H5 y tras caballo F5, pues como vemos el caballo es muy fuerte en la posición y hay posibilidad de mate con la dama en G7. Por lo tanto, aquí Rayabov entiende que tiene que entregar la calidad y tras torre por F5 continúa la partida con E por F5 y lógicamente este peón va a caer. Por lo tanto, antes hay que capturar en E1 porque esta torre si no quedaría colgando y tras dama por E1 ahora Rayabov captura no en F5 sino en D5. Por lo tanto, vamos a contar rápidamente cómo queda el material. Las negras o Rayabov cuenta con 5 peones, Carlsen cuenta con un peón de más, pero es verdad que tiene dos peones doblados, aunque tiene una buena estructura de peones, es decir, tiene hasta 4 peones juntos para de alguna manera tenerlos reubicados. Tras todos estos movimientos, Carlsen decide jugar este dama E7, va a por la partida, lo necesita y la idea, una vez que la dama deje de controlar el punto de F7, pues será capturarla. Por lo tanto, de momento se permite esta captura con dama por F5 y Carlsen tras jugar H por G4 está permitiendo que se le capturen en G4, también en D3, pero esto no debería ocurrir, ya que en caso de que se capture hay varias líneas, pero realmente se puede perder la partida fácilmente para las negras. Primeramente viene un jaque, rey H6, un nuevo jaque en F6 y si el rey intenta escapar por H5 tienes un nuevo jaque en H8. El rey se puede retirar a G5, a G6, nuevo jaque en G8 y tras cambiarse las damas pues realmente poco pueden hacer las negras. Se puede jugar este rey H2, el rey no tiene acceso a varias casillas, por lo tanto se puede retirar por ejemplo a F5, el rey gana espacio, H3, G4 G5, perdón, y tras este movimiento de G4 pues realmente el rey blanco van a ganar la partida ya que cuentan con peón pasado, facilidad para capturar este peón de F3 y si no lo puede capturar por este movimiento pues va a venir el avance por parte de las blancas y ganar la partida en cualquier caso. Por lo tanto,
está pasando a tener problemas casi Radjabov en la posición. La jugada que hace es este dama de 5, de alguna manera intenta defender todos sus puntos débiles, y tras dama f6 por parte de Carlsen mantiene el control sobre f7 y controla hasta 3 peones. Por lo tanto, todo es imposible de defender en la posición y la partida continúa con este rey g8. Aquí hay que recordar que Radjabov contaba con apenas unos segundos en el reloj, hay un incremento de 10 segundos por movimiento. Hay que recordar que las partidas son a 15 minutos, por lo tanto es ritmo rápido, y aquí se juega en la posición tras este movimiento de rey g8, dama f5. Carlsen, sabedor de esta ventaja que tiene de peón, aunque están doblados, pues quiere cambiar damas. Aquí podríamos pensar por parte de las blancas en capturar en b6, pero realmente lleva una posición de tablas. Tras jugarse un c4 y varias jugadas, pues ambos jugadores pueden llegar a coronar y hay bastante igualdad en la posición. Por lo tanto, Carlsen va por la partida, juega este dama f5 buscando el cambio de damas y beneficiándose de ese peón de ventaja que tiene la posición. La partida continúa con este dama b3. Radjabov lo evita, ataca 2 de sus peones y tras dama por f3, dama por b5. Como vemos, las negras han conseguido un peón pasado. Es verdad que hay 3 peones puestos a atacar, pero también la defensa de las negras pues está ahí, ¿no? Por lo tanto, se juega dama d5, se centraliza la dama, y en esta posición dama e8 por parte de Radjabov. Quizás un dama b1 dando un jaque, ganando un tiempo, también posiblemente defendiendo este peón para ir lanzando el peón de la columna B pasado, podrían ser una opción, pero Radjabov juega este dama e8 y tras jugarse en la posición este g5 es también un movimiento muy interesante. El tema de este peón es que amenaza g6 y, como vemos, el peón de f7 estaría clavado por la acción de la dama sobre el rey. Por lo tanto, aquí quizás algún movimiento como rey g7 o hacer algún movimiento con la dama podría ser interesante, pero no llevar la dama a e6 como hace Radjabov buscando el cambio de damas. Carlsen, encantado, lo acepta, y tras estas capturas pues hay que ganar la partida, lógicamente. Por lo tanto, estos dos peones, como vemos, están doblados, pero gracias a que está el peón de f, de alguna manera Carlsen los reagrupa y es un verdadero fortaleza, un muro que Radjabov no va a poder pasar. La partida continúa de hecho con este f4, rey f7 y tras jugarse rey f2 se juega en la posición b5. Este peón está pasado, pero si recordáis muy rápidamente vamos a ver lo que es la ley del cuadrado en el que cualquier peón que quiera coronar, si el rey está dentro de dicho cuadrado, pues realmente el rey pilla al peón. Es decir, contamos hacia arriba 5 casillas, 5 casillas hacia la derecha, hemos creado un cuadrado perfecto. Por lo tanto, no solo el peón de B, por supuesto el de C está todavía más, el cuadrado tendría que ser una línea más, pero no obstante nos centramos en el peón de B. Como vemos, el peón de B5 se ha hecho este cuadrado y este rey está dentro del cuadrado. Por lo tanto, este rey va a cazar al peón antes de la coronación. Si tenéis o queréis hacer el cuadrado con este peón y calcularlo, pues sería de esta manera. Haces un cuadrado y todo lo que entre en el cuadrado pues sería cazado por parte del rey. De hecho, si este rey que está en f2 se encuentra ahora en g4, también, como le toca mover a las blancas, en el siguiente movimiento entraría en f3 y entra dentro del cuadrado. Por lo tanto, si las piezas, si el peón se mueve a b4, o sea, primero el rey a f3, b4, E2, por ejemplo, B3, D2, y como vemos el peón llega a B2 y el rey llega a C2. Por lo tanto, en ambas posiciones va a cazar al peón. Dicho esto, la partida continúa con este rey E3, rey G6 y tras jugarse G4 en la posición es cuando comento esta estructura que monta y reagrupación que monta Carlsen, que ya prácticamente pues es indestructible. La partida continúa con B4, rey D2 y tras estos movimientos y jugarse E5, F por E5 y rey por G5, pues prácticamente está para abandonar.
Carlsen hace este movimiento y aquí Radjabov abandona. Y realmente las negras, aunque tienen a tiro estos dos peones, pues no pueden parar todo. El problema para las negras es que estos dos peones situados en la posición que están creando un muro contra este rey. Por lo tanto, aquí hay varias líneas. Por ejemplo, se puede jugar un B3 jaque y ya el peón pues se va a capturar de C5, se va a avanzar posteriormente este peón y van a ganar la partida, pero ya obviando esta situación en la parte del tablero, y si nos vamos a esta posición, el problema que tienen las negras es que aquí hay un muro y si se juega, por ejemplo, un rey G6, algún movimiento de espera, juegas rey b3 y si vuelves con tu rey a g5, aquí tienes este movimiento de d4, c por d4, rey por b4 y realmente o nuevamente las blancas cazan al peón y finalmente pues las negras pierden la partida. Si capturan aquí el peón, lógicamente este peón de E5 va a coronar. Por lo tanto, vamos a ver rápidamente cómo están los cuartos de final. Muy interesantes, creo que se me corta un poquito. Fabiano Caruana contra Jan Nepomuceno, que por cierto, si Carlsen se clasificó de milagro, pues Nepomuceno casi de milagrísimo, porque con los mismos puntos, si no recuerdo mal, que Aronian, pues clasificó por tener más partidas ganadas. Por otro lado, Wesley So con Maxime Vachier-Lagrave, Nakamura Carlsen, que fue la final del último torneo online. Nakamura también ha pasado a cuartos de final con un momento de forma muy bueno. Y por último, también muy esperada este Radjabov contra Anish Giri. Por lo tanto, vamos a ver qué pasa en las próximas partidas y ya nos encontramos en cuartos. Un saludo y vamos hablando. Chao.